buenas tardes a todos y todas. Aquí nos encontramos nuevamente en estos diálogos que venimos repitiendo todos los días jueves. Ante todo, le queremos agradecer a todos y todas su participación y acompañamiento y agradecerles en nombre de la Facultad de Psicología, la Unidad de Estudios Epidemiológicos, la Maestría de Salud Mental, la Cátedra de Psicología Sanitaria, la Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial y también del Colegio de Psicólogos de San Luis, su presencia en estos diálogos. Hoy nos acompaña la licenciada magíster Angélica Dávila. Angélica es profesora titular de la Cátedra de Psicología Sanitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en Ciencias Sociales de esta misma universidad. Se desempeñó como directora de la Maestría de Salud Mental de esta universidad también. Fue presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Angélica Dávila nos va a acompañar como entrevistadora. Angélica, muy buenas tardes y nuevamente agradecerte tu participación. No solamente en lo personal, sino el apoyo tan importante que hace la cátedra para difundir y apoyar este tipo de eventos. Nos gustaría que nos cuentes cuál es la importancia que tiene desde la Cátedra de Psicología Sanitaria auspiciar y trabajar en pos de estos diálogos. Se trata de un escenario muy complejo que involucra de la pandemia, ¿no? Que involucra aspectos sociales, políticos, económicos. Y evidentemente, como la salud mental es una construcción social que tiene que ver con los derechos humanos también, con la concreción de los derechos humanos, armar un debate, escuchar a profesionales de la salud mental de otras localidades que tienen realidades diferentes, nos puede ayudar a pensar en los factores protectores y los factores también que han generado padecimientos mentales en las poblaciones, ¿no? Y bueno, además nos va a permitir intercambiar, reflexionar con otros, ¿no? Acerca de las realidades que han pasado cada uno, las estrategias que han implementado. Después también analizar qué políticas ha implementado cada estado en sí como políticas públicas y como también pensar nuestra tarea como formadores de profesionales, ¿no? Pensar qué debemos transformar o cambiar, qué debemos transmitir a nuestros alumnos y cómo esta experiencia puede servir para la formación ante otras circunstancias críticas que puedan venir, ¿no es cierto? Porque el futuro es bastante incierto. Creo que tenemos que pensar en una nueva normalidad, que es la que tenemos que vivir ahora, 2020, y vaya a saber hasta cuándo, porque es incierto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, han cambiado nuestras modalidades de relacionarnos, la forma de transmitir en las universidades y en toda la enseñanza. Entonces, bueno, todo esto nos va a permitir abrir un debate y aprender de otras experiencias y transmitir la nuestra. Y por el otro lado, tenemos el gusto de tener la compañía de Olga Toro, que es un referente de la salud del país vecino nuestro, Chile. Angélica, muchas gracias y te dejo en tus manos la entrevista. Hola Olga, ¿qué tal? Un gusto conocerte. Yo, para presentarla a Olga, es Olga Toro Devia, directora de Planificación Estratégica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y jefa de Programación en Salud Mental de la Escuela de Salud Pública, también de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Hola, Angélica, un gusto de estar aquí, de haber sido invitada. La verdad, muchas gracias. Creo que las iniciativas de colaboración entre los países en Latinoamérica son iniciativas que finalmente van a contribuir a la respuesta en salud mental a esta epidemia. Yo soy psicóloga de profesión y soy salubrista de formación y corazón. Siempre bien, lo digo así. Eso compartimos, creo, entre todos los que estamos aquí en esto. Ese es un poco el espíritu de estos encuentros, de estos diálogos, que intercambiemos y veamos, ¿no?, en un escenario tan complejo que implica cuestiones sociales, políticas, económicas, ¿no? Y como consideramos a la salud mental también como una construcción social, es importante que pensemos en conjunto, que podamos intercambiar, debatir qué nos está pasando en este momento y qué nos espera también, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer, ¿cuáles son los efectos que han visto ustedes en Chile en relación a la pandemia, tanto en la salud mental, ¿no es cierto? Los problemas, digamos, la sintomatología o las dificultades que han visto, como también seguramente habrá factores protectores, ¿no?, en relación a esto, ¿cuáles han podido visualizar hasta el momento? En Chile, la pandemia nos encuentra en una situación desde la perspectiva del malestar subjetivo, del distrés psicológico, en una situación de sobreexposición. Para quienes no lo saben y pensando sobre todo en nuestros estudiantes, Chile traía una prevalencia en enfermedad mental, en trastornos mentales, en la lógica de las evaluaciones epidemiológicas, con alta prevalencia en depresión, ansiedad y consumo de alcohol. El año pasado tuvimos un estallido social que probablemente ustedes conocieron a través de los medios de comunicación, donde se agudizaron situaciones de problemas de salud mental y empezó a aparecer de forma muy importante la ansiedad y el estrés postraumático. Y esta situación, con una discusión política nacional muy profunda, orientada a definir una nueva constitución, y entonces aparece este anuncio primero de una epidemia finalmente en China y luego la declaración de la Organización Mundial de la Salud como epidemia. Por lo tanto, nuestra antesala era un poco compleja. Luego, las medidas de mitigación y de control de la velocidad del contagio que se fueron adoptando al principio y como ocurrió en la mayoría de nuestros países, con mucha perplejidad, incertidumbre y un poco no saber si esto era para grave o no, ¿no? Porque además es una enfermedad desconocida que sigue siendo desconocida. Lo que agregó un componente de incertidumbre muy importante que no habíamos tenido en nuestra experiencia de emergencias y catástrofes. Chile es bien experto, nosotros decimos, claro, en tener que enfrentar terremotos, maremotos, volcanes, etcétera. Sin embargo, ya habíamos tenido además la epidemia del H1N1, algunos años atrás el cólera. Sin embargo, esta pandemia tiene características muy distintas, particularmente para la salud mental. Entonces, lo que nos encontramos es que las medidas sanitarias que permiten controlar la velocidad de contagio son en sí mismas un riesgo para la salud mental. Básicamente, el confinamiento, el dejar de tener la vida con la rutina habitual, ¿no? El colegio, el trabajo, además del miedo al contagio y el miedo a la incertidumbre de una enfermedad que el mundo de la medicina no está en condiciones hoy día de dar ninguna certeza. Eso ha ido agregando un componente fundamentalmente nuevamente en ansiedad y en trastorno de estrés postraumático, a lo que se está agregando en este momento la develación y el aumento de situaciones de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil, que probablemente las instituciones como las escuelas, el trabajo, etcétera, se constituían en factores protectores, ¿no? Y que hoy día, a causa del confinamiento, se develan con mayor preocupación.
Y finalmente le agregamos que ya se empiezan a ver los efectos sociales y económicos asociados a las medidas de confinamiento, que están también provocando un estrés adicional a las familias y a las personas. Hay muchas personas que han perdido su trabajo, hay muchas personas que a causa del teletrabajo, es decir, aquellas que aún conservan su trabajo, pero que lo conservan mediante teletrabajo, se está generando esto de la doble presencia, del solapamiento de roles y funciones en la familia. Y finalmente aquellos que no pueden hacer teletrabajo y que están en la directa, en mantenimiento social, no solo los equipos de salud que están absolutamente sobreexpuestos, particularmente en los temas de estrés. Tener que enfrentar el duelo ha sido un tema complejo, porque las medidas para los rituales a los que la población está acostumbrada hoy día no son posibles. Y otros grupos de trabajadores, como el personal que trabaja en la basura, los bomberos, los repartidores de alimentación, que ha habido un estallido por los delivery. Tenemos también ahí población que está sobreexpuesta. Entonces, impacto, sí, mucho impacto. ¿Podemos decir que el impacto es en trastorno mental? No lo podemos decir aún. Hemos recogido evidencia de los países que van algunas semanas en el futuro. Ya hay algunas publicaciones de colegas en China y tenemos que diferenciar el impacto en la población general, que se traduce en este distrés psicológico, en temor, en síntomas de ansiedad, pero que todavía no podemos decir o no podemos hablar de trastornos mentales. Y lo que sí en población con trastorno mental, en algunos casos agudización, pero no en todos los casos. En algunos casos en que hay personas, por ejemplo, con trastorno por esquizofrenia, pero que estaban bajo tratamiento, una mucho mejor respuesta de adaptación a la situación de lo que antes podríamos haber previsto. Y el riesgo, que probablemente hablemos más adelante en este diálogo, el riesgo de la transformación de los servicios de salud mental, que eso es para otro tema. Bueno, un poco relacionado con esto, ¿cuáles han sido las políticas en salud mental implementadas ante la pandemia y cuáles deberían implementarse para la pospandemia, ¿no? Con todas estas secuelas, ¿no? Y estas nuevas normalidades que vamos a vivir, ¿no? Mira, en el caso nuestro comenzaron muy silenciosamente. Lo que nosotros vivimos es que en general, bueno, es un poco histórico, ¿no? Nos pasa en los países que frente a una situación así, con este riesgo de letalidad, la salud mental no parece ser muy prioritario al principio. Sin embargo, los primeros equipos que se fueron movilizando para poder estudiar lo que estaba ocurriendo, poder empezar a levantar la primera evidencia que se estaba recogiendo, poder tener algún grado de evidencia para recomendar a las políticas públicas, a las autoridades y a los tomadores de decisión, fueron equipos universitarios, equipos de salud mental que están en los servicios de atención público y algunas sociedades científicas. Nosotros tuvimos la suerte de generar una muy rápida articulación desde la Escuela de Salud Pública en dos sentidos. Una primera articulación con los equipos referentes de salud mental del Ministerio de Salud y de hacer una propuesta de ser aliados en ir levantando evidencia. Y por otro lado, en una articulación con los equipos académicos que históricamente han trabajado en investigación y docencia en salud mental y que no siempre nos mantenemos articulados, ¿no? Es como parte de la cultura de las universidades que nos cuesta a veces articular, sobre todo la investigación,
pero que en este llamado fue muy rápido, una respuesta muy rápida, y hoy día no solo estamos ya articulados los equipos al interior de la universidad, sino que estamos generando redes con todas las universidades del país, y estamos con una pretensión de poder tener en junio un encuentro virtual de equipos académicos en salud mental hermanos entre las universidades que están en mi país. Entonces, eso nos permitió muy silenciosamente ir levantando algún grado de evidencia y recomendaciones, y que se fueron traduciendo en una presión social a propósito de que en Chile, como una respuesta política a tener un espacio de opinión social, se constituyó lo que se llama la mesa social, donde están participando los dos rectores de las universidades más tradicionales de Chile, una de las cuales es la Universidad de Chile, y está nuestro rector en esa mesa. Y nosotros hemos ido levantando minutas y documentos para el rector, para que él pueda poner esa posición en esa mesa social, lo que permitió terminar en un documento llamado Estrategia de Salud Mental para la Pandemia, que fue construido con voces de muchos académicos. Yo tuve la posibilidad de participar en ese documento, y eso permitió poner en el escenario de la opinión pública y el escenario político la relevancia de salud mental. Lo que quiero decir con esto es que ponerlo en el espacio de las políticas públicas es algo que se debe hacer articuladamente desde los mismos actores de la comunidad hermana de la salud mental. Para mí me cuesta todavía creer que pudiese ser una respuesta que a las autoridades les venga porque sí, que existe esa sensibilidad de ponerlo prioritariamente. Es algo para los que los profesionales y trabajadores de la salud mental tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos un rol no solo de formación científica y profesional, sino que también de abogacía por los temas de salud mental. Afortunadamente se ha ido construyendo un espacio, y hoy día el gobierno ha anunciado algo que se ha llamado el Plan Saludable-Mente, en que está empezando a invitar actores relevantes para hacer una construcción que sea una apuesta de país. Esto está recién anunciado, estamos mirando cómo se va a articular, pero ya hemos estado, por lo menos los actores que estamos en las universidades, en las sociedades científicas, en los gremios de la salud, nos estamos articulando para ya conversar y analizar algo que va a ser muy importante en los países, y es cuál es el enfoque, desde dónde nos vamos a parar para pensar en la respuesta de las políticas públicas en este caso, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de reducir como respuesta únicamente la respuesta que pueden dar los médicos psiquiatras a través de la telemedicina. Y es muy fácil caer en la tentación de pensar que la principal respuesta en políticas públicas es la telepsiquiatría. Nosotros hemos tenido la especial preocupación desde la universidad de que esto sea debatido en el marco de las discusiones territoriales, locales, con mucha fuerza de las organizaciones sociales, y de un rol prioritario del sistema de salud a través de la atención primaria. Y eso es parte de lo que estamos construyendo. Estamos convencidos que desde la perspectiva de la salud pública y de la respuesta responsable de nuestros países, tiene que ser este enfoque y no reducirlo a los abordajes hospitalarios o de camas críticas, que es absolutamente relevante, y que, sin embargo, para el caso del impacto en la salud mental requiere otra perspectiva. Hay en la característica de distribución, digamos, de la enfermedad esta de la pandemia, encuentran diferencias según los sectores sociales, todo esto que vos decías al principio, ¿no es cierto?, de la falta de empleo, de la crisis económica, ¿no?
acá por lo menos en la Argentina han aparecido muchos casos cuando han entrado a las villas, ¿no? O barrios populares que se llaman, donde ha habido como una explosión, ¿no? La cuarentena allí había sido barrial, no en la casa, sino no salir del barrio, y cuando han entrado a hacer las pruebas han encontrado un montón de casos, ¿no es cierto? Porque además las condiciones de salubridad, digamos, y de vida con respecto a estas poblaciones hace que sean más vulnerables, ¿no? ¿Pasa lo mismo en Chile? Sí, de hecho, incluso las medidas sanitarias para mitigar, tenemos la sospecha que no tienen el mismo efecto en las poblaciones de acuerdo a su nivel socioeconómico, y que las poblaciones que tienen trabajo más precario, las medidas de confinamiento no son estrictas, porque esas personas requieren de salir a trabajar porque es la forma de mantener la subsistencia. Por lo tanto, no se maneja de la misma forma el resguardo a la exposición a contagiarse. Claro. Estamos hablando de los empleos informales, de los empleos más precarios. Entonces es probable que el impacto del coronavirus propiamente tal no va a ser lo mismo en términos de riesgo, y tampoco lo va a ser en salud mental. En salud mental sabemos que la condición educacional y la condición económica es una variable absolutamente interviniente y determinante en cualquier tema de salud mental que uno quiera estudiar. Claro. Entonces no hay razón alguna para pensar que no sea así en esta oportunidad. Y el otro aspecto, en términos de las desigualdades, tiene que ver también con las personas con trastorno mental. La readecuación de los servicios sanitarios, en algunas experiencias que nosotros hemos estado mirando, ha sido tal que se reconvierte todo tipo de acceso a los problemas respiratorios y fundamentalmente asociados al coronavirus. A tal punto que se limitan o se restringen en demasía el acceso a servicios de atención de salud mental y de psiquiatría. Y la última pregunta se refería a qué pensás que son las acciones que debería llevar adelante las instituciones formadoras de profesionales de la salud mental, ¿no? ¿Qué acciones deberían llevar, sobre todo pensándolo al interior de la formación, ¿no? Vos decías que ustedes están acostumbrados y bastante formados, acá no es así, en estos temas de los desastres y las catástrofes, ¿no? Acá recién ahora se han incluido algunas temáticas de esos en la formación. Pero bueno, ¿cómo pensás vos que debería ser esto o cómo lo hacen allá? Te cuento primero una anécdota a propósito de tu pregunta. Cuando se estaba discutiendo que Chile necesitaba una nueva constitución y había todo un debate público muy interesante, los que estaban más felices en mi universidad eran los abogados constitucionalistas, porque esos profesores decían: voy a poder enseñarle a mis estudiantes un proceso en vivo, porque los abogados constitucionalistas, ustedes comprenderán que no es fácil, ¿no? Vivir un proceso de elaborar una constitución. Entonces, bueno, cuando empezamos esta pandemia, yo veía muy contentos a los epidemiólogos, diciendo, bueno, vamos a aprovechar la formación, y los futuros epidemiólogos no solo habrán aprendido en las aulas, sino que estarán aprendiendo cómo se va construyendo una respuesta a una pandemia. Entonces, nosotros mirando un poco eso dijimos, esto que es una tragedia, debemos transformarlo en una oportunidad para la formación. Y es muy importante involucrar a los estudiantes en el debate público, pero también en el debate científico que se está produciendo. Porque como aprendía de un colega que trabaja en rehabilitación psicosocial, es que aquí todos vamos a terminar siendo expertos a posteriori. Porque este hecho
es inédito. El nivel de cuarentena o de efectos o de medidas sanitarias ha sido muy prolongado, y además porque estamos con una enfermedad que realmente recién vamos a empezar a conocer. Solo se sabe que existen efectos a nivel del aparato respiratorio. Sin embargo, ya hay estudios, ¿cierto?, sobre los efectos en los niños a propósito de lo que la OMS ha llamado el síndrome multisistémico pediátrico, que quizás se habrá también escuchado en los medios, que se confunde con el síndrome de Kawasaki. Por otro lado, están los estudios que están apareciendo sobre los efectos cognitivos posteriores a la hospitalización, que ya no se comportan desde el punto de vista del sistema nervioso central como esta situación aguda, un poco traumática, post-hospitalización en una UCI, ¿no? Claro. Sino que están prevaleciendo los efectos cognitivos de desorientación cognitiva. Hay otra línea de investigación que se está produciendo a propósito de la hipótesis de los efectos neurovasculares. Es decir, todavía tendremos mucho que aprender sobre la enfermedad que provoca este virus. Por lo tanto, todavía tenemos muchos retos al interior de las universidades, y esta es una tremenda oportunidad para nuestros estudiantes para vivir estos retos, porque en este proceso aprenderán los estudiantes cosas que probablemente muchas veces se lo hemos dicho en el aula, de que la ciencia no es perfecta, que las intervenciones y los abordajes que provienen de la ciencia solo son posibles y reales cuando las compartimos en sociedad, cuando generamos espacios para que sean las poblaciones las que participen de las decisiones. Es decir, muchas de estas cosas que hemos visto en colegas que han escrito, han estudiado, probablemente ustedes mismos, esta es una oportunidad de verlo quizá muy crudamente, es cierto. Sin embargo, es una oportunidad para nuestros estudiantes que vean dramáticamente cómo esto es así, y que esperemos de nuestros estudiantes que sean muy activos, porque probablemente muchos de ellos les tocará seguir estudiando, seguir generando respuestas por muchos años más. Entonces, es un tremendo reto para las universidades. Yo me imagino que ustedes estarán sufriendo lo mismo que nosotros, sobre todo los que somos de generaciones no tan jóvenes, de tener que entender el mundo digital para hacer docencia, el que tener que aprender a restablecer vínculos con nuestros estudiantes y no tener que tener esta distancia. Yo creo que el término distancia social ha sido un término epidemiológico muy malo, porque no tenemos por qué tener distancia social, la distancia es física, el aislamiento es físico, pero afortunadamente estamos en una era en que podemos establecer algún nivel de conexión o telefónico, o porque el acercamiento, la conexión, la articulación es lo que hoy día va a marcar una diferencia en cómo nosotros podemos responder. Y ya empezó a aparecer la necesidad, y estoy hablando a nivel mundial, a propósito de los llamados a concurso de investigación urgente que está haciendo, por ejemplo, la Comisión Europea, hace un llamado al mundo de las ciencias sociales. Ya no solo al mundo de las ciencias básicas, ya no solo a la epidemiología, ya no solo a la infectología, sino que a las ciencias sociales, a comenzar a generar conocimiento cualitativo, que probablemente sea uno de los conocimientos que vamos a agradecer en la respuesta y en la reorganización de nuestras sociedades, que claro, la OMS ha llamado nueva normalidad. Desde las ciencias sociales podríamos también pensar en los constructos más idóneos.
en lo personal no me gusta el concepto nueva normalidad, porque además nosotros en las ciencias sociales y en la salud mental en particular tenemos mucho debate todavía, ¿no? Con la ¿A qué le llamamos normalidad? Sí, sí. Y probablemente este sea un escenario en que se enriquezca ese debate, ¿no? Respecto de las sociedades que hace rato anhelamos en nuestros países discutir, ¿no? A propósito de un mundo mejor para todas las personas que lo habitamos y que sea también mejor para el propio mundo, ¿ah? Sí. No solo para nuestra especie. Ese es uno de los escenarios posibles, ¿no? El otro día escuchaba a un politólogo que decía que después vendrá otro COVID-17, 21, qué sé yo, que tiene que ver también con el uso que hemos hecho el mundo capitalista, digamos, del medio ambiente y de nuestros vínculos con la tierra, con los animales, ¿no? Es para pensar, ¿no? Digo, tal vez, yo usé el término nueva normalidad porque es lo que uno escucha, ¿no? Pero sí, me parece interesante de plantear, bueno, no va a ser igual nuestra vida después de la pandemia. Ojalá que sea para mejor, que se cuestionen algunas cosas, ¿no es cierto? Como estas desigualdades, inequidades, ¿no? Estas distribuciones del ingreso tan inequitativas. Yo creo que tenemos sobre todo retos. Tenemos retos desde las ciencias sociales y desde quienes trabajamos en salud mental para contribuir. Este no es el momento solo de, y perdón mi crudeza, solo de reclamar lo que necesito que me resuelvan, sino que es el momento de ser realmente actores protagónicos en los mensajes, las recomendaciones y el poder generar estos espacios de reflexión crítica. Tenemos condiciones, venimos hace muchos años debatiendo mucho de los temas que se van a poner hoy día en el debate público y no podemos restarnos. Y yo creo que es un hermoso reto porque es un reto que puede ser muy esperanzador. Que sea esperanzador va a depender de que nosotros lo hagamos así. Estamos en un momento de remirar la construcción humana que hemos hecho de nuestro mundo. Y yo creo que es un hermoso reto y yo creo que para quienes estamos en la docencia no tenemos más que sumar a nuestros preciosos estudiantes que siempre nos dan muchas lecciones, ¿no? de por dónde ir para un mundo mejor. Pues ojalá se suban a esa discusión proponiendo, participando, debatiendo en nuestras clases, reflexionando, porque realmente es un momento en que todos vamos a aprender mucho. Eso y bueno, muchas gracias, agradecer este espacio y felicitarlos realmente por esta iniciativa que yo entiendo en nuestras universidades se hacen con mucho esfuerzo, con mucho corazón y con mucho compromiso, ¿no? por lo que hacemos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, muy interesante todo tu aporte y esperemos seguir en contacto. Un saludo cordial. Aprovecho también para saludarte, Olga, también agradecerte en nombre también de todas estas organizaciones que estamos sumándonos a esta idea. Y bueno, como dice Angélica, ojalá que sea el principio de unas largas conversaciones y largos diálogos, como estamos comentando, ¿no? Ayuden un poco a generar este nuevo escenario que nos toca vivir.